Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión didáctica de nuestro aula virtual de formación en Historia del Arte que estamos ofreciendo desde Arges. En esta ocasión vamos a ver la arquitectura, escultura y pintura en Italia durante el siglo XVI, lo que conocemos como Cinquecento. Comenzamos. A partir de comienzos del siglo XVI, la importancia artística de Roma crecerá hasta desbancar por entero a Florencia como capital del arte y de la cultura. Da comienzo lo que se conoce como Renacimiento clásico. Es la época de los grandes genios como Leonardo o Miguel Ángel, pero también la época de la aparición del capitalismo, del fortalecimiento de las monarquías, de las reformas religiosas y de los descubrimientos geográficos. En 1503 alcanza el papado Julio II. Sin duda, el nombre que eligió recordaba a los césares romanos y manifestaba su intención de colocar a Roma como Caput Mundi, es decir, capital del mundo. Fue un papa militar, amante de la guerra y partidario de la expansión de los estados pontificios. A pesar de esto, fue un gran mecenas de las artes. Inició la construcción de San Pedro del Vaticano, mandó decorar la Capilla Sixtina y alentó las excavaciones arqueológicas comprando las esculturas que iban apareciendo. León X, el sucesor del Papa Julio II, patrocinó otro tipo de hallazgos. Al descubrir la Domus Aurea de Nerón, se encontraron numerosas galerías enterradas, cuyos pasillos reciben el nombre de grutas o grutescos. Aunque tenían una temática caprichosa y monstruosa, Rafael las tomó como inspiración para decorar las logias vaticanas en 1519. Los discípulos de Rafael grabaron estampas con estos motivos y las difundieron por toda Europa. Esta situación de Roma, como centro de la creación artística, acaba en 1527. Ese año, las tropas del Sacro Imperio Germánico saquean la ciudad. Además, el creciente dominio español en Italia y los avances de la Reforma protestante crean dudas entre los artistas. Muchos de ellos caen en la imitación de los grandes maestros, como Leonardo, Rafael y Miguel Ángel, de una forma exagerada. Copian su maniera, pero la deforman y la vacían de contenido. Es a esto a lo que se le ha llamado manierismo. Después de esta pequeña introducción, entramos en materia y empezamos con la arquitectura del Cinquecento. El gran objetivo del Papa Julio II estuvo vinculado desde un principio con la aspiración de hacer visible a los ojos de todos la dignidad y la grandeza de la Iglesia, a la vez que también hacía lo propio con la posición y cargo del pontífice gracias a brillantes obras de arte. Tanto es así que todos los encargos que hizo estaban alimentados por esa concepción. Ya hemos dicho que el Papa Julio II fue un gran mecenas. El deseo más caro de Julio II fue la reconstrucción de Roma, y encontró en un artista su compañero ideal cuyo genio igualaba al suyo. Este experimentado arquitecto es Donato Bramante. Bramante es al siglo XVI lo que Brunelleschi fue al siglo XV. Es, para que nos entendamos, el artista que sirve de nexo entre los dos siglos. Él fue formado en Lombardía, dejó en Milán obras del estilo local como San Sátiro o Santa María de la Gracchi, que fueran de una decoración muy rica. Con 56 años deja Milán y se establece en Roma, donde renuncia a lo ornamental que había hecho anteriormente y apuesta por una estructura simple, acentuando los valores formales de la construcción, que sin embargo, incluso en construcciones de pequeñas dimensiones, obtiene el efecto de lo monumental. El mejor ejemplo lo vemos en el templete de San Pietro in Montorio. Y es que en 1502 recibe el encargo de hacer un monumento conmemorativo en el lugar donde se supone que fue crucificado San Pedro. Su fundador fue el rey católico de España, protector de la iglesia y el convento de San Pietro in Montorio.
y por tanto, como ya estaba edificada o ya existía esa iglesia, ese convento, no era necesario edificar una iglesia, sino un pequeño monumento que coronase el lugar sagrado como un tabernáculo. Sus dimensiones son realmente pequeñas, tanto es así que la cela mide tan solo 4,5 metros de diámetro, con lo que solo hay espacio para el oficiante y acólitos, sin dejar lugar para los asistentes a los oficios. Estos tenían que colocarse en el exterior, desde donde contemplaban el acto litúrgico por las puertas que quedaban abiertas para el caso. Indudablemente comprobamos cómo se inspiró Bramante para este edificio en el templo romano de Vesta. La colaboración entre el Papa y el arquitecto se inicia en 1504 y fue tan estrecha que Julio II nombró a Bramante inmediatamente inspector e ingeniero general de todos los edificios pontificios y además le concedió un tratamiento principesco. Realiza obras como el patio del Belvedere, que podemos apreciar cómo fue según dibujos y grabados, como los que vemos en esta imagen. Y digo que podemos apreciar cómo fue porque su aspecto actual es bien distinto, ya que tuvo muchas transformaciones y agregados posteriores. ¿Qué es lo que hizo Bramante? Aprovechó el terreno en pendiente para articular una arquitectura sinuosa. A partir del suelo del patio inferior, previsto como una escena para torneos y espectáculos, 2 terrazas con escaleras conducen a la villa, la cual constituye el remate monumental de esta arquitectura en perspectiva. En los lados, la plaza está rodeada por construcciones con arquería. En el lateral de la villa, Bramante realiza una gran escalera helicoidal. Pero no cabe duda que la obra más importante de todas fue la construcción del nuevo San Pedro del Vaticano. Hemos de suponer que el gran proyecto de esta gigantesca iglesia fue iniciado muchos años antes, porque las dimensiones del edificio suponían una preparación artística y técnica bastante larga. Diseña 2 naves perpendiculares y de brazos iguales, formando así una cruz griega inscrita en un cuadrado de ábside saliente. En el centro colocaría una gran cúpula. La cúpula es el reto técnico del Renacimiento, como la bóveda lo fue en el gótico. Si vemos los bocetos, comprobamos que Bramante se esforzó en dar a los pilares maestros la necesaria solidez, a la vez que entendió la alternativa del plan central y la prolongación de la nave principal, imponiéndose por tanto la necesidad de un deambulatorio. En realidad, el proyecto parece concebido solo para soportar la cúpula. Sin embargo, por la maqueta, que se conserva y que estamos viendo en la imagen, vemos que no era todo lo audaz que cabía esperar. La curva de la cúpula quedaba enmarcada al exterior por un alto tambor de columnas al modo clásico. Vemos también abundantes torres y torrecillas que enmascararían más la cúpula. Quizás esta cantidad de torres sería una idea de intentar aunar la imagen del templo cristiano del gótico, que como sabemos estaban cargadas de torrecillas y pináculos, pues como digo, unificarlo con la idea del templo clásico. Pero ¿qué pasa? Que Julio II muere el 21 de febrero de 1513 y el 11 de marzo tuvo lugar la elección que convirtió a Juan de Médicis en el Papa León X. Las guerras habían disminuido los recursos, con lo que las obras se fueron retrasando y además se iban deteriorando a lo largo de estos 2 años. Por eso el Papa llama a Fra Giocondo y a Giuliano da San Gallo para acompañar a Bramante, que por esa fecha ya estaba enfermo. Al morir Bramante, solo se habían levantado los gigantescos pilares maestros. En los años posteriores los planos sufrirían numerosas innovaciones, como vamos a ir viendo poco a poco. León X designó al joven Rafael de Sancio como director de los trabajos. Muriendo Fra Giocondo y dejando San Gallo Roma para decorar la iglesia de los Medici en Florencia, de San Lorenzo, Rafael pasa a ser el maestro de las obras de San Pedro en el año 1515. Una idea aproximada de cómo sería el interior del templo diseñado por Bramante
nos la ofrece precisamente Rafael en su pintura La Escuela de Atenas, donde Bramante aparece haciendo unas mediciones con un compás. Rafael nace en Urbino en 1483. En 1514 acaba la decoración de las estancias de León X, que veremos más adelante, y es cuando el Papa lo nombra arquitecto jefe por sugerencia de Bramante. La situación de Rafael a la muerte de Bramante no era precisamente envidiable. Reinaba el caos y el Papa parecía estar más absorbido por sus proyectos arquitectónicos de Florencia, es decir, los familiares, más que en los del propio iglesia o basílica de San Pedro. No obstante, los proyectos de Rafael para San Pedro brillaban por su claridad y amplitud, pero su trabajo no dejó mucha huella visible. Pese a ello, logra subrayar el carácter religioso que tenía que tener esta basílica, conjugando la idea de templo a la vez que lo iba relacionando con la idea de mausoleo para San Pedro. La obra arquitectónica de Miguel Ángel se desarrolla en Florencia y en Roma. Se inicia como aprendiz en el taller de Domenico Ghirlandaio. Vivió en Florencia con los Medici, lo que hace sentirse en un ambiente de la corte. Su vida es un constante conflicto personal y esto se refleja por tanto en su arquitectura. Aunque él no se considera arquitecto, sus edificios los concibe como si se tratase de masas de estructuras orgánicas con la finalidad de crear movimientos, luces y sombras, aunque como decía, él no se manifiesta arquitecto, sino se manifiesta como escultor. Quizás esta faceta escultórica quiera trasladarla a la arquitectura, ya que busca equipararla con el cuerpo humano, donde cada parte del edificio él la compara con una función del cuerpo, en esa concepción antropomórfica que tenía, como buen renacentista que era. No obstante, con su idea de movimiento rompe totalmente ya con el 480. En 1520, el Papa León X le encarga la sacristía nueva de la Basílica de San Lorenzo en Florencia. La intención era doble: que hiciera juego con la sacristía vieja que había sido construida por Brunelleschi y que sirviera además de panteón a 4 miembros de la familia Medici, entre ellos Lorenzo el Magnífico. La prematura muerte de León X hizo que las obras se dilatasen en el tiempo y que las tumbas se redujeran a 2. Miguel Ángel sigue en esta obra el esquema de Brunelleschi, pero le añade tensión nerviosa a través de la utilización de frontones curvos y ventanas ciegas, elementos que se convertirán en característicos de su arquitectura. En este mismo edificio realiza la Biblioteca Laurenciana, encargada en 1524 por Clemente VI. Consta de sala de lectura y vestíbulo. En este último, los soportes no sostienen, dado que las columnas, en vez de sobresalir, se disimulan y se apoyan en ménsulas curvas. Las escaleras unen sus 3 tramos por razones estrictamente decorativas. Es impresionante cómo en un espacio tan reducido logra crear una impresión de gigantesca majestad, usando el dinamismo de las superficies curvas, alternándolas con las rectas. Sin salir de Florencia, hace la capilla de los Medici, también de compleja articulación en los paramentos, donde se colocan las famosas esculturas funerarias de los Medici. En Roma, las intervenciones arquitectónicas de Miguel Ángel serán fundamentalmente 3: la reforma urbanística de la Plaza del Capitolio, la Porta Pía y la cúpula de San Pedro del Vaticano. De sus últimos años en la Plaza del Capitolio, la planta de todo el conjunto presenta una serie de peculiaridades. En principio, Miguel Ángel tuvo que contar con la topografía. Era una de las colinas de Roma. Había un edificio al fondo, que era el Palacio Senatorial, de estilo gótico, y el edificio de la derecha, que era el Palacio de los Conservadores, y al otro lado Santa Maria Aracelli. Para salvar el desnivel creó una espectacular escalinata que lo coronan los dioscuros. Por otro lado, los palacios, en vez de destruirlos, son modernizados en sus fachadas.
Pero la verdadera genialidad de la obra será la creación de una plaza trapezoidal que se desmarca del clasicismo y genera su vida propia gracias a dos principios. Por un lado, la escultura de Marco Aurelio con todo el peso simbólico, puesta justo en el centro. Por otro lado, el alucinante enlosado que relaciona la escultura con los palacios, ya que Miguel Ángel quiere crear el espacio en función de la estatua. Es una forma ovalada que genera una estrella curva que va creando además una poderosa fuerza centrífuga que choca contra los edificios, para que nos entendamos, y que a la vez lleva la visión del espectador al centro, creando un espacio muy dinámico. El alzado del renovado Palacio de los Conservadores y del Palacio Nuevo responde al típico genio de Miguel Ángel. Organizada por un arde gigante corintio, en las pilastras que unen los dos pisos, el inferior tiene un orden menor con columnas sin función ninguna. Frente a la tradición del 480, Miguel Ángel renuncia al arco en favor de los dinteles que junto a las pilastras gigantes produce una potente lucha de fuerzas horizontales y verticales. Miguel Ángel diseñó para el Papa Pío IV varias puertas para la ciudad de Roma, de las cuales solo se realizó la Porta Pía. En ella emplea con extraordinaria libertad y fuera totalmente de lo común un arco poligonal y unos remates de obeliscos y bolas a modo de almenas. Pasamos a ver la Basílica de San Pedro, que como vamos viendo, cada arquitecto va modificando los proyectos, con lo que el resultado final es el fruto colectivo de todos los genios del momento, no únicamente de un arquitecto. Miguel Ángel inicia unas nuevas formas sometiendo los elementos clásicos a una interpretación personal. En 1546, ya en su vejez, se hace cargo de San Pedro, transformando el proyecto de Bramante, especialmente la cúpula, de la que suprime el anillo de las columnas que hemos estado viendo anteriormente, dándole un perfil más elevado y convirtiéndola, al suprimir también las torres, en elementos más expresivos de la construcción. Es decir, lo importante es la cúpula, y a lo que Miguel Ángel le quiere dar el protagonismo. A él también se debe que la cabecera exterior con los ábsides recorridos por gigantescas pilastras pareadas que parecen oprimir las hornacinas, y los huecos cubiertos por los frontones alternados, triangulares y curvos, que usa también en el tambor de la cúpula, como estamos viendo, creando esas luces y sombras que le confieren el movimiento ya tan típico de Miguel Ángel. Desarrolla el eje principal para conseguir una fachada. Existen ya las partes construidas por los anteriores arquitectos, pero Miguel Ángel las va a modificar. Acorta el brazo del crucero y coloca ya su característico orden gigante en columnas y pilastras. Andrea Palladio, de Vicenza, educado en contacto con el círculo humanista veneciano, estuvo varias veces en Roma y acumuló una experiencia teórica que refleja en su libro sobre arquitectura. Su obra comienza en la Basílica de Vicenza en 1546, viejo edificio medieval que rodea de uno de los pórticos, que repite el motivo de arco entre dinteles, llamado por ello motivo palladiano. Realiza una serie de villas campestres en el conjunto de su ciudad, como la Villa Capra, la Villa Rotonda y algunos palacios urbanos donde emplea el orden gigante o las columnas coronadas de balaustradas con estatuas, como el Palacio Chiericatti. Como arquitecto religioso, deja en Venecia edificios con su modo personal de resolver las fachadas coronadas por frontones incrustados unos en otros y de plantas complejas que integran lo longitudinal y los espacios centrales. Por ejemplo, San Giorgio Maggiore y el Redentor. En Venecia realiza también el Teatro Olímpico, una interpretación del teatro romano antiguo, pero con una arquitectura decididamente renacentista.
Otros personajes importantes destacan en esta época, como Sebastián Serlio, que publicó su libro de arquitectura, contribuyendo a la difusión de los órdenes clásicos en Europa. También destaca el historiador y teórico Giorgio Vasari, autor de la Galería de los Uffizi, siguiendo órdenes de Cosme I de Médicis. O Bartolomeo Ammanati, que realiza el patio posterior del Palacio Pitti. Pasamos a ver la escultura del Cinquecento, donde el gran genio creativo de la Toscana, en donde confluyen la belleza y la expresividad, tiene su máximo representante indudablemente en Michelangelo Buonarroti, y es en él en donde nos vamos a centrar. Miguel Ángel fue un artista muy valorado por sus contemporáneos. Basta decir que se le dedicaron 3 biografías en vida. Fue arquitecto, urbanista, poeta y pintor, pero él se consideraba, como hemos dicho anteriormente, sobre todo escultor. Sus años de formación los pasa en el Palacio de los Medici en Florencia, donde estudia las esculturas clásicas que ha ido coleccionando Lorenzo el Magnífico. De este periodo es el relieve de la Virgen de la Escalera, influido por la técnica del Schiacciato de Brunelleschi. Tras la caída de Savonarola, al que apoyó, se establece en Roma. Su primera obra en su nuevo destino es un Baco, que ha sido definido como una combinación entre la esbeltez de la juventud masculina y la carnosidad y redondez de la femenina. Poco después, el banquero Jacopo Valli, que había comprado la estatua de Baco, le consigue un encargo para el embajador francés ante la Santa Sede, una piedad para su tumba. Terminada en 1499, pronto se convierte en prototipo de imagen devota para el arte cristiano. Es el único trabajo firmado por Miguel Ángel, lo que puede dar idea de lo contento que quedó con este resultado. Presenta a una María joven y bella, según Vasari, símbolo de la pureza no corrompida por el pecado. La desproporción entre el pequeño cuerpo de Cristo y el de su madre responde a la composición piramidal que el artista quiso dar al grupo. En 1501, Miguel Ángel recibe de sus paisanos florentinos el encargo de esculpir un David sobre un bloque de mármol de Carrara de más de 4 metros. Era un bloque tan grande que nadie se había atrevido con él. 3 años después, el gigante, como lo llamaba la gente, se coloca en la Plaza de la Señoría. Representa al joven pastor judío con la honda sobre el hombro. Está inspirado en las estatuas clásicas y muestra los extensos conocimientos sobre anatomía de Miguel Ángel. Marca el momento de transición entre el estilo dulce y el terrible que comienza a partir del sepulcro de Julio II. Los rasgos del arte de Miguel Ángel son fácilmente perceptibles, pero la angostura del bloque ha obligado a concentrarlos de una manera peculiar. En primer lugar, la terribilidad, el carácter terrible, amenazador que comentábamos antes, de esos gigantes que adoptan gestos dramáticos. La figura de casi 4,5 metros de altura está en tensión, la pierna derecha en que se apoya, el pie izquierdo que se aleja, la mano con la honda, el codo doblado, el cuello que gira. Ni un solo miembro se encuentra estático. No obstante, se rompe cualquier sensación de simetría con una mayor tensión del brazo y pierna izquierda. El movimiento es como contenido. Las fuerzas que salen de la propia escultura vuelven a la propia escultura. No se dispersan los miembros hacia afuera, como veremos posteriormente en el barroco, sino que esa misma fuerza vuelve hacia adentro. Y ese detalle, por ejemplo, lo podemos ver en las manos. Una que casi está unida al hombro y la otra que vuelve y se apoya en el muslo. Con todo esto tenemos que tener en cuenta que esta imagen, esta escultura la hace con tan solo 26 años, justo después de haber hecho la Piedad, con lo cual es una obra juvenil y fue terminada en 1504.
Una vez que termina el David, Miguel Ángel proyecta un sepulcro grandioso para el Papa Julio II. Constaba de 3 pisos, distribuidos en una estructura piramidal. En la base, victorias flanqueadas por esclavos. La planta intermedia contenía relieves con las hazañas del Papa y 4 grandes imágenes en las esquinas: Moisés, San Pablo, la vida activa y la vida contemplativa. En lo más alto, Julio II aparecía sentado en una silla sostenida por 2 ángeles, uno sonriendo, alegre de que el Papa esté en el cielo, y otro llorando, triste porque un hombre semejante haya abandonado el mundo. El proyecto, que trataba de armonizar la fama temporal con la salvación eterna del alma del Papa, tuvo enormes dificultades para ser ejecutado, sobre todo por la oposición de Bramante, que trató de convencer a Julio II de la inconveniencia de construir un sepulcro en vida. El resultado final fue el siguiente: de las 47 esculturas previstas, solo se realizaron 8. Los 2 esclavos del Louvre, los 4 de la Academia de Florencia, la Victoria del Palazzo Vecchio y el Moisés, que es la única que se conserva en el mausoleo. A pesar de ello, quedan de manifiesto 2 aspectos importantes del arte escultórico de Miguel Ángel: la potencia dramática de sus obras, la terribilidad y el inacabado, non finito. A partir de 1550, Miguel Ángel ya solo se dedica a realizar variaciones sobre la piedad, un tema iconográfico que le ha conmovido desde la juventud. Por orden cronológico, tenemos la de la Catedral de Florencia, la Piedad Palestrina en la Galería de la Academia en Florencia y la Piedad Rondanini en Milán. Pero no queremos acabar el tema de la escultura sin al menos mencionar a Benvenuto Cellini, orfebre y fundidor, que hizo el Perseo y fue encargada por Cosme I después de su toma de posesión como duque de la ciudad, y que fue realizada entre los años 1545 y 1554. Por otro lado, también queremos mencionar a Juan de Bolonia, que realiza en bronce el Mercurio y que se encuentra en el Museo Bargello en Florencia. Pasamos a ver la pintura del Cinquecento. Florencia continuó en el siglo XVI siendo la capital del arte, pero sus máximas figuras se trasladan a Roma, donde la corte pontificia constituye el mecenazgo de una época nueva, como hemos visto al principio en la introducción. En general, los pintores educados en Florencia conceden al dibujo una importancia mayor que otras escuelas en un siglo en el que la línea pierde su perfil delimitador de las formas. Vamos a destacar 3 grandes maestros que son los que aporta el Cinquecento a la pintura, como son Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Leonardo da Vinci constituye el gran arquetipo de hombre renacentista. De enorme curiosidad, desea desentrañar la realidad, su apariencia y su sentido. Por eso arte, ciencia y filosofía van estrechamente ligados a él. Se formó en el taller de Verrocchio, donde mostró muy pronto sus aptitudes. Tanto es así que dice Vasari que el maestro abandonó la pintura al comprobar que era superado por su discípulo. Verrocchio estaba pintando un cuadro sobre el bautismo de Cristo y quedó impresionado por el ángel sosteniendo una tela que había pintado Leonardo. Aunque dudaba entre escultura y pintura, y aunque también cultiva las dos, se siente más pintor e ingeniero. Lo mismo que habíamos visto que Miguel Ángel se sentía más escultor que arquitecto. Además, fue un gran escritor y dejó una serie enorme de manuscritos y notas de gran valor. Como pintor, su gran creación es el esfumato, artificio pictórico que consiste en sombrear las figuras en el espacio a través del claroscuro, prescindiendo de los contornos netos y precisos del Quattrocento. Otra de las características de Leonardo son la perspectiva aérea, el fondo y la luz. En 1482, Leonardo marcha a Milán, donde Ludovico Sforza lo contrata como ingeniero militar, arquitecto, escultor y pintor.
Su primera obra terminada es La Virgen de las Rocas, donde quedan definidas dos de las características de su pintura, como es el esfumato y la composición piramidal. En cuanto a la luz, hay dos focos, uno en el primer plano, que procede de arriba, y un segundo foco al fondo con gamas frías. Sí recuerdo que hay dos versiones, una que se encuentra en el Louvre, de 1483-86, y otra posterior que se encuentra en Londres. Su gran obra en Milán será La Última Cena, pintada en 1482 para decorar el refectorio del convento de Santa María de la Grazie y que Napoleón usó de caballerizas. Como la técnica del fresco no le interesaba porque le obligaba a pintar muy deprisa, pues de esa forma tenía que desatender los detalles, trató de inventar un sistema que le permitiera pintar al temple sobre la pared. El resultado fue un fracaso. La magnífica pintura que vieron sus contemporáneos pues quedó casi desvanecida, aunque posteriormente se haya restaurado. Como necesitaba mucho espacio para representar las 13 figuras, Leonardo amplía ópticamente el muro central creando una habitación fingida. Siguiendo las leyes de la perspectiva lineal, dirige las líneas de fuga hacia las 3 ventanas situadas a la espalda de Cristo, que por otra parte dan luz natural al espacio. La escena recoge el momento exacto en que Cristo anuncia que uno de sus discípulos lo va a traicionar. Esto le permite, agrupando a los apóstoles de 3 en 3, mostrar las diversas actitudes respecto al anuncio. El único que no se sorprende de ese mismo anuncio es Judas, que estruja con inquietud la bolsa de monedas con la que traiciona y vende a Cristo. En 1501 regresa a Florencia. Ya es un pintor consagrado. Pinta el lienzo Santa Ana, la Virgen y el Niño, que ya, desde que es presentado al cartón preparatorio, recibe numerosas visitas. Poco después realiza el fresco de la batalla de Anghiari, que representa una carga de la caballería florentina contra los milaneses. Entre 1503 y 1506 pinta el que quizás sea el cuadro más importante de la pintura universal, que es el busto de Mona Lisa, llamada Gioconda por estar casada con Francesco Giocondo. Se trata de un busto de mujer en una disposición triangular o piramidal, con fondo de paisaje con atmósfera vaporosa. La silueta está difuminada y el rostro ofrece una expresión enigmática, como todos sabemos. Leonardo debió quedar muy satisfecho de su obra porque la llevó a Francia cuando viajó para trabajar en las fortificaciones de Francisco I, donde murió. El otro gran genio fue Raffaello Sanzio. Rafael lo tuvo todo para ser admirado por sus contemporáneos. Un físico atractivo, un carácter afable y un arte amable. Además murió con 37 años, en plenitud personal y artística. Su vida se desarrolla en 4 etapas. En Perugia estudia con el maestro local Pietro Perugino, del que adquiere la afición por los tonos claros, las posturas elegantes y los paisajes idílicos. En Urbino profundiza en el aprendizaje de la perspectiva, muy de moda desde que había trabajado allí Piero della Francesca. En Florencia toma de Leonardo el esfumato y la composición piramidal. Pinta una serie de Madonnas que lo llevan al éxito inmediato. Quizás la más famosa sea la Virgen del Jilguero. De esta etapa florentina es también el cuadro titulado Los desposorios de la Virgen, sobre el fondo de un templete clásico que se desarrolla una ordenada escena sacada del Nuevo Testamento. La vida de Rafael cambia cuando en 1508 Julio II lo llama a Roma para que decore 4 habitaciones que han pasado a la historia con el nombre de estancias vaticanas. Estas son la cámara de la asignatura o estancia del sello, que es la única que Rafael pintó personalmente,
Era la sede del Tribunal Pontificio del Sello y servía de biblioteca personal al Papa. En sus 4 paredes se representan un programa humanístico con alusiones a la jurisprudencia, la poesía, la teología y la filosofía. La alegoría dedicada a la teología lleva el nombre de La disputa del sacramento. La dedicada a la filosofía, con el título de Escuela de Atenas, es un canto a la filosofía clásica. En ella, Platón indica al cielo mientras Aristóteles señala la tierra. Otra cámara es la de Heliodoro, la otra cámara del incendio del Borgo y la cámara de Constantino. Fuera del Vaticano decoró la llamada Villa Farnesina, con temas mitológicos. El fresco más importante es el Triunfo de Galatea, una amable escena en la que la protagonista navega sobre un carro tirado por 2 delfines. Importante también es su conjunto de retratos, entre los que destacan los del Papa Julio II y León X, la Fornarina y la del escritor Baltasar de Castiglione. Su última obra son 10 cartones para tapices con los Hechos de los Apóstoles, tejidos en Bruselas y destinados a la capilla de León X. Muestran, como el resto de su obra, la perfección de una sociedad en equilibrio, unos valores que 7 años después de que muriera el artista serían puestos en cuestión por el saqueo de Roma. Y el tercer genio de la pintura del Cinquecento, como decíamos, es Miguel Ángel. Su primera obra relevante data de 1504 y fue un encargo del fabricante de paños Agnolo Doni, que representa, o es lo que se conoce como el Tondo Doni. En él se aprecia a la Virgen tendiendo el niño a San José en un escorzo exagerado y con un fondo de cuerpos desnudos. Las mismas formas se pueden observar en el cartón de la batalla de Castina, que debía servir para decorar al fresco una de las paredes del salón de plenos del Palacio Público. Castina es un episodio militar en el que los florentinos habían vencido a los pisanos. Miguel Ángel llenó la escena de hombres desnudos que, mientras se bañan en el río Arno, reciben el ataque de los enemigos. El fresco no se llegó a pintar, pero sirvió de inspiración a numerosos artistas durante todo el siglo XVI. El dominio de la representación del cuerpo humano le venía a Miguel Ángel de las estancias en un hospital descuartizando cadáveres. Entre 1508 y 1512 Miguel Ángel realiza la que será su obra maestra como pintor, nada más y nada menos que la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina. En la parte baja del techo pintó los antepasados de Cristo. Sobre ellos pintó alternados a los profetas y a las sibilas, con Jonás sobre el altar y Zacarías en el otro extremo. En la parte central Miguel Ángel pintó 9 escenas del Génesis. Originalmente solo se le encargaron 12 figuras, los 12 apóstoles. Rechazó el trabajo porque él se consideraba escultor, no pintor, como hemos estado diciendo a lo largo de todo este capítulo. El Papa le dio permiso para pintar las escenas y las figuras bíblicas que él eligiera como compensación. Cuando el trabajo estuvo terminado, había pintado más de 300 figuras que mostraban la creación, Adán y Eva en el jardín del Edén y el diluvio universal. Vasari escribía sobre ella un gran elogio. Decía: esta obra ha hecho tanto bien y ha dado tanta luz al arte de la pintura que ha bastado para iluminar su mundo envuelto en las tinieblas durante tantos centenares de años. Sin embargo, el trabajo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina no habría terminado. Entre 1535 y 1541 pintará en el altar mayor, en el presbiterio, un juicio final que se ha convertido en una de las más hermosas obras de arte del gran genio. Cristo, en actitud de juez, divide la composición en 2 mitades. A la derecha, los elegidos suben al cielo sostenidos por ángeles,
y a la izquierda los pecadores se dirigen al infierno, donde los aguarda Caronte con su barca. Pero todavía tendrá tiempo Miguel Ángel de atender la petición del Papa Pablo III para que decore la Capilla Paulina. Serán dos grandes obras murales, la conversión de San Pablo y el martirio de San Pedro. Y finalmente veremos la escuela veneciana de pintura, que se caracteriza sobre todo por el uso del color. El maestro indiscutible de esta escuela será Tiziano Vecellio, más conocido por nosotros como Tiziano. Su formación la hace con Giorgione, un pintor modesto, pero que es el primero que funde las figuras en el paisaje mediante el color. En 1508, discípulo y maestro decoran al fresco el Fondaco dei Tedeschi, centro comercial de los alemanes residentes en Venecia. En 1516 es nombrado pintor oficial de la República. Por estas mismas fechas pinta su primera obra maestra, la Asunción de la Virgen, para el altar mayor del convento de Santa María Gloriosa dei Frari. Las imágenes son de tamaño colosal, pero de formas clásicas. La composición está dividida en 3 pisos. María, en el centro, aparece envuelta en una nube dorada. Para la misma iglesia pintaría más tarde el retablo Pesaro, en que rompe con la simetría frontal e impone un punto de vista lateral. Importante fue también para Tiziano la colaboración con la monarquía española, que la llevaría a ser nombrado pintor de corte en 1533. En 1529 pintó Carlos V, vencedor de Mühlberg, en el que representa al emperador a caballo y en actitud triunfante. En la misma línea pintó una serie de cuadros dedicados a Felipe II. Muy lejos del convencionalismo formal de los cuadros anteriores está Paulo III y sus sobrinos. Los 3 personajes reflejan posturas naturalistas: el Papa, su afán de poder; Octavio, el servilismo hacia su tío; y Alejandro, la contención y el disimulo. Otra línea interesante de la pintura de Tiziano son los temas mitológicos realizados para la nobleza. Destacan Venus, Diana y Dánae, todas con fuerte carga erótica. Hemos destacado a Tiziano, pero no podemos olvidar figuras como Paolo Veronese, gran colorista de la pintura veneciana, que prefiere las armonías de las gamas frías y claras a los tonos cálidos de Tiziano. Como ejemplo, vemos Cristo entre los doctores, que se encuentra en el Museo del Prado. Comprobamos cómo sus composiciones religiosas, aunque son muy bellas, no tienen la emoción de las de Tiziano ni el dramatismo de Tintoretto, del que vamos a hablar ahora para finalizar. Tintoretto es el único de los grandes artistas venecianos y el único que presenta algo de la inquietud del manierismo. Gran admirador de Miguel Ángel, como no podía ser de otra forma si estamos hablando del manierismo, recoge de él el gusto por las anatomías y las formas difíciles. Todo ello conjugado con su gusto por el color y la luz son de lo más deslumbrador y dramático de toda la pintura del siglo XVI. En esta imagen que estamos viendo, que se trata del lavatorio, pintado hacia 1550, que también se encuentra en el Museo del Prado, podemos comprobar todo lo mencionado sobre el propio Tintoretto. Y aquí hemos llegado al final de este intenso tema del Cinquecento. Como siempre, espero que sea de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.